Acán fue un hombre israelita de la tribu de Judá, que vivió en la época de Josué. La historia de Acán se hizo conocida en la Biblia, especialmente debido a su desobediencia a la orden de Dios. El pecado de Acán trajo consecuencias terribles, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. En este video conocerás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Acán y comprenderás la gravedad de su pecado. Pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha y suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. De esta manera serás informado sobre cada nuevo video que publiquemos aquí. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la historia personal de Acán. La única información biográfica sobre él está registrada en Josué, capítulo 7, verso 1, donde dice que Acán pertenecía a la tribu de Judá. Además, sabemos que el contexto histórico de la vida de Acán era la transición de la peregrinación de los israelitas por el desierto hacia la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Acán no aparece en la narrativa bíblica ya involucrado en un terrible pecado. La Biblia dice que Acán tomó secretamente cosas anatema, es decir, tomó cosas que estaban destinadas a ser condenadas según algunas traducciones. Los objetos condenados eran los despojos de guerra provenientes de la captura de la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel había sido advertido de no apropiarse de nada que perteneciera a Jericó. En esta situación los israelitas estaban actuando como instrumentos de Dios, ejecutando su juicio sobre esa ciudad cananea. Esto significaba que la batalla era una guerra sagrada y que toda la ciudad había sido consagrada a Dios. En consecuencia, el juicio divino se aplicaría severamente allí. Por lo tanto, todo lo que existiera en Jericó debía ser destruido, excepto la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro, que debían ser recolectados, ya que estaban consagrados al Señor y destinados a su tesoro. Si algún israelita tomara algo que estuviera condenado o consagrado al Señor, atraería maldición al campamento de Israel y provocaría el juicio divino. Este fue precisamente el pecado de Acán. Codició los tesoros de Jericó y se apropió de una parte, ocultándolos en su tienda, una capa babilónica y cierta cantidad de plata y oro. Así, el pecado de Acán no se limitó a la codicia. También incluyó el robo de cosas que pertenecían al Señor, ya sea para su destrucción o para su tesoro. Sin embargo, hubo un agravante adicional en el pecado de Acán. Al actuar como lo hizo Acán, rompió la alianza con Dios e involucró a todo Israel en su desobediencia. Esto se hizo claramente evidente en las consecuencias de su pecado. Para comprender mejor las consecuencias del pecado de Acán, es crucial recordar que, en un principio, su pecado estaba oculto, es decir, Acán actuó en secreto para que los otros israelitas no se enteraran. Se apropió de lo que no debía, transgredió la orden de Dios y permaneció en silencio. Mientras tanto, Josué envió a algunos de sus hombres para espiar la tierra de Ai con el objetivo de conquistarla. Los espías israelitas notaron que prácticamente no encontrarían resistencia en esa ciudad y que la conquista de esa tierra sería fácil. Sin embargo, desconocían que Israel ya estaba bajo la ira de Dios.
debido al pecado de Jacán cuando los israelitas intentaron invadir. Ai, los pocos hombres de esta ciudad, lograron derrotar y ahuyentar alrededor de 3,000 hombres de Israel, llegando incluso a matar a algunos de ellos. Esa derrota fue un golpe devastador para Israel. Los israelitas no podían comprender cómo habían conquistado la fortificada Jericó, y sin embargo, había sido derrotados por la débil resistencia de. Ahí la explicación para esto residía en el pecado de Acán. Esto significa que las consecuencias del pecado de Jacán afectaron a todo el campamento de Israel. Entonces, mientras Josué y los líderes de Israel buscaban respuestas clamando, al Señor Dios comunicó a Josué que la derrota era consecuencia del pecado presente. En Israel Dios también advirtió que retiraría su presencia de Israel si lo robado no era eliminado. Luego, siguiendo las instrucciones del Señor, Josué reunió a todas las tribus de Israel y echó suertes para descubrir dónde se escondía el pecado a través de este procedimiento. Dios señaló al culpable. Tal vez se utilizó el método de los urimín para revelar de Dios, aunque no estamos seguros de cualquier manera. La suerte cayó sobre la tribu de Judá y gradualmente señaló hacia la casa de Jacán. Cuando la suerte cayó sobre Jacanel, confesó inmediatamente su pecado. Admitió haber sucumbido a la codicia, desobedecido al Señor y apropiado indebidamente de algo que no le pertenecía. Acán también reveló dónde había escondido lo que había robado. En respuesta, Acán, su familia y sus posesiones fueron sacados del campamento de Israel y apedreados hasta la muerte. Posteriormente, sus cuerpos fueron quemados y enterrados en el valle de Acor. Y la justa ira de Dios se apaciguó, aunque en la ley mosaica la pena por el robo no era la muerte, sino la restitución en doble medida. La situación fue diferente. En el caso del pecado de Acán, él violó la alianza de Dios al apropiarse de cosas consagradas al Señor, escondiéndolas audazmente en su equipaje. Esta historia de Acán presenta algunos paralelos y contrastes interesantes, incluida la similitud entre su pecado y el pecado que resultó en la caída de la humanidad en el jardín del Edén, como se registra en Génesis capítulo 3. El pecado de Adán fue el primero de todos los pecados humanos, mientras que el pecado de Acán fue el primer pecado registrado de un israelita en la tierra prometida. Además, en ambos casos, la cuestión de la codicia desempeña un papel central, al igual que el Edén, donde el hombre rechazó el regalo de Dios y codició lo prohibido. Acán hizo lo mismo de la misma manera que el pecado de Adán trajo maldición sobre toda la humanidad. El pecado de Acán involucró a toda la congregación de Israel. Una observación interesante es que la historia de Acán es precedida por la historia de Rahab. Esto revela un contraste notable entre estas dos narrativas. Rahab, una mujer cananea, encontró misericordia delante de Dios, demostrando la gracia de Dios en medio del juicio. Por otro lado, la historia de Acán revela la santidad inalienable de Dios, que está intrínsecamente ligada a su gracia. Aquí el rechazo de la gracia de Dios resultó en su juicio, al igual que la bendición sobre Rahab alcanzó a toda su familia. La maldición sobre
Acán también afectó a todos en su casa. ¿Qué podemos aprender de la historia de Acán? En primer lugar, esta historia ilustra la importancia de la obediencia a Dios. Acán no solo desobedeció a Dios, sino que también causó daño a toda la nación de Israel. Con su pecado, nuestras acciones tienen consecuencias que no se limitan solo a nuestras vidas personales. Por lo tanto, es crucial que busquemos siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Además, esta narrativa nos recuerda que el pecado no debe ser ignorado ni encubierto. Josué tuvo que abordar el pecado de manera decisiva para purificar el campamento de Israel de la misma manera. Debemos estar dispuestos a confesar nuestros pecados y afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios reveló a Josué la presencia del pecado, en el campamento convocó a todas las tribus de Israel para presentarse. Ante Dios, esto demuestra que el pecado no era solo un problema personal, sino que afectaba a toda la nación. Por lo tanto, es importante buscar ayuda y apoyo de la comunidad cristiana. Cuando enfrentamos dificultades y tentaciones, nuestras acciones tienen consecuencias que no se limitan solo a nuestras vidas personales. Por lo tanto, es crucial que busquemos siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Aunque la maldición que cayó sobre Acán ni su familia pueda parecer severa, Dios es justo y santo. El pecado es una transgresión contra Dios, y su justicia requiere que el pecado sea castigado. Finalmente, esta historia nos ayuda a comprender quién fue Acán y las consecuencias de permitir que el pecado domine nuestras acciones. Si disfrutaste explorando más a fondo la historia de Acán y las implicaciones de su pecado, no dudes en compartir tus pensamientos a continuación, ya que tu opinión es valiosa. Para el canal, comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.